394 y luego al 327 encontraremos alguna diferencia, aunque tal vez muy poca. Dice, procede la ejecución en vía de apremio cuando se pide en virtud de los siguientes títulos, siempre que traiga aparejada la obligación de pagar cantidad de dinero líquida y exigible. Mientras que en el 327 dice, procede el juicio ejecutivo cuando se procede en virtud de alguno de los siguientes títulos. La diferencia, si ustedes hacen el análisis breve de esos dos artículos, es que el título ejecutivo en vía de apremio ya determina, ¿sí?, la cantidad de dinero líquida y exigible. Quiere decir que de algún modo estos títulos que están regulados en este artículo 294 ya van a tener la especificación de cuánto es el dinero, ¿verdad?, que adeuda la persona y la calidad que esa deuda tiene. En el juicio ejecutivo, en la mayoría de los casos, esa cantidad debe de determinarse, es decir, los juicios ejecutivos no siempre, ¿verdad?, o es lo común, no siempre tienen o implican una cantidad de dinero líquida y exigible. Simplemente es la ejecución del incumplimiento de alguna obligación contenida en esta clase de títulos. Ya cuando se practica entonces la liquidación dentro del juicio ejecutivo, entonces ya se puede determinar que la cantidad es líquida y exigible. Y por eso quiero pues plantearles pareciera incongruencia de la ley, ¿verdad?, o de los procesos, que en algunos de los casos, posteriormente a un juicio ejecutivo, ya se realiza un juicio ejecutivo en vía de apremio. Y esto es precisamente por la sencilla razón de la cantidad de dinero líquida y exigible. Los juicios ejecutivos en vía de apremio, entonces, tienen 6 títulos que están plenamente identificados. Y ojo, porque en algunos de estos casos, los títulos aquí identificados ya están plenamente garantizados. Y esa es otra cuestión de la cual en algunas ocasiones carece el juicio ejecutivo, ¿verdad? Solo está la obligación, pero no está la garantía de esa obligación. Dice, sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Para ir explicando cada uno de estos títulos, ¿verdad?, para irlos conociendo, cuando se refiere a la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, es aquella sentencia que ya no está pendiente de ninguna clase de medio de impugnación. Simplemente esa sentencia ya causa estado, ¿verdad? Entonces ya no hay medio de impugnación que sea susceptible de poder interponerse en contra de esa sentencia. Por supuesto que yo sé que usted me dirá, licenciado, pero la ley de amparo estipula que no hay materia que no sea susceptible de amparo. Es decir, a pesar de ya haber agotado todas las instancias y todos los medios de impugnación posibles, en algunos casos todavía se interpone una acción constitucional de amparo. Ojo, pues, el amparo no es un recurso, el amparo no forma una instancia, ¿verdad? Ahí es donde nos perdemos. La acción constitucional de amparo, que ese es su nombre correcto, entonces, como su nombre lo indica, es una acción que deviene de lo que está preceptuado en el artículo 10 de la misma normativa. Es decir, yo no puedo interponer una acción constitucional de amparo porque sí nada más, sino que una acción constitucional de amparo tiene un motivo de fondo por el cual se interpone. Pero no porque yo diga, fíjese que es que la deuda que a mí me están achacando, pues no es de ese monto. Eso no es motivo de una acción constitucional de amparo. Para que pueda proceder la acción constitucional de amparo, se debe de tener un acto reclamado. Acto reclamado es lo que se considera como, o lo que se establece, más bien, perdón, lo que se establece como la actuación
que realizó la autoridad y que deviene violatoria de principios constitucionales. Si yo quiero invocar, por ejemplo, que la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada violentó mis derechos constitucionales, debería de iniciar porque me violentaron el artículo 12. En el artículo 12 de la Constitución Política de la República, que está lo relativo al debido proceso, ¿verdad? No solo está ese principio, sino que también está una serie de garantías del debido proceso. Entonces, si esas garantías establecidas ahí fueron violentadas, entonces puedo invocar un acto reclamado por la violación de esos principios y garantías constitucionales. Así también como que me violentaron el artículo 28 de la Constitución Política de la República, porque es el derecho a petición. Pero volviendo al artículo 12, no solo está el debido proceso, sino que está el derecho de defensa. Y en el derecho de defensa establece el propio artículo constitucional que nadie puede ser juzgado, nadie puede ser condenado sin antes de haber sido citado y vencido ante un juez preestablecido y demás. Es decir, el derecho constitucional consagra principios y, como les dije, garantías que no se pueden violentar dentro de un proceso, sino que se tienen que respetar. Eso quiere decir entonces que no es la acción constitucional de amparo un recurso ni un remedio procesal, simplemente es acción constitucional de amparo. Si ustedes van al artículo 265 de la Constitución Política de la República, es allí donde se regulan los medios de defensa constitucional. A partir de ahí, ¿verdad? Que básicamente son tres. El amparo, ¿verdad? El amparo, la inconstitucionalidad de las leyes y la exhibición personal. Esas son acciones constitucionales, porque insisto, lo que van a tratar de establecer estas acciones constitucionales es el derecho que yo tengo de que mis derechos constitucionales y las garantías también que me otorga la Constitución Política de la República sean respetadas. Y ojo ahí, porque esas garantías van a estar reflejadas en los cuerpos normativos ordinarios, no precisamente en la Constitución Política. Recuerden ustedes que la Constitución Política lo que regula son principios. Muy pocas, digamos, muy pocas figuras jurídicas están allí, pero si están, están porque son muy importantes. Por ejemplo, ustedes no sé si ya se pusieron a analizar por qué la orden de detención y el proceso de detención de una persona no está regulado en el Código Penal o en el procesal penal. Está regulado en la Constitución Política de la República, si yo no estoy mal, de los artículos como del 6 al 9. Por ahí está. Entonces, porque el valor más grande que tenemos nosotros, aparte de la vida, ¿verdad? Porque sin él no somos nada, es la libertad. Y por eso es que un cuerpo constitucional es el que establece esos parámetros, porque si a una persona se le va a privar de su libertad, tiene que estar regulado en el máximo cuerpo de ordenamiento jurídico de un Estado, ¿verdad? Para que nadie pueda ser violentado con facilidad de su libertad. Todo esto engloba para decirles que es una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Por supuesto que a través de una acción constitucional de amparo, esa sentencia de alguna manera puede ser revertida. Pero usualmente la acción constitucional de amparo no va a tener efecto sobre la sentencia, salvo en el otorgamiento del amparo provisional. Si se otorga la protección provisional, entonces desde ese momento queda protegida la persona hasta que se dicte la sentencia definitiva dentro del proceso de acción constitucional de amparo. Pero de lo contrario, la sola interposición de una acción constitucional de amparo no tiene ningún efecto de absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, solo es ese el efecto, ¿verdad? Que pueda
generar, sí y solo sí se otorga la la protección provisional o el amparo provisional, también, ¿verdad? Que así es como se le conoce. El amparo provisional, de todos modos, es susceptible de apelación. Usted sabe que una sentencia que es impugnada no causa efecto hasta que no cause firmeza. Entonces, también, digamos, aunque usted le otorgue el amparo provisional, puede ser impugnado por la otra parte que también tiene interés en el proceso. Y entonces la sentencia continúa firme. Casi ningún juez, ¿verdad? Me atrevería a decir yo, que se atreve a resolver ninguna clase de procesos cuando hay una acción constitucional de amparo en trámite. Aunque no se haya otorgado el amparo provisional, no lo van a hacer, y la razón es sencilla. ¿Qué sucede si el juez ejecuta la sentencia tal cual y le otorgan el amparo en definitiva? Ahí el juez tendría un problema, ¿verdad? Porque si es, por ejemplo, de circunstancias que son de propiedades traslativas de dominio, ¿verdad? Y el juez decide ejecutar la sentencia y el amparo se decide en contrario a lo que ya se había resuelto en primera instancia, el juez está en un gran problema. Por eso es que los juicios duran mucho tiempo, no por otra razón, ¿verdad? Porque tal y como lo vamos a ver, la ejecución en vía de apremio es un juicio muy, muy rápido. Bien, segundo título ejecutivo en vía de apremio, laudo arbitral no pendiente de recurso de casación, dice acá. Pero ojo, pues, tanto como en el amparo, que se debe agotar toda la instancia para que provoque el agotamiento de un principio que se llama definitividad, en el arbitraje nosotros nos tenemos que recordar que el laudo arbitral es susceptible de ser revisado mediante el medio de impugnación de recurso de revisión. Es decir, lo que es la apelación para las sentencias en la materia judicial es para el arbitraje el recurso de revisión, ¿verdad? Porque finalmente el efecto que va a tener es el mismo y desde luego que nosotros ya conociendo el arbitraje, si ustedes ya le dieron lectura a esta ley conforme al artículo 43, conocen las salas de la Corte de Apelaciones, es decir, ya pasamos de ser una cuestión extrajudicial a judicializarlo. Por lo tanto, entonces ese conocimiento va a estar a cargo de las salas de la Corte de Apelaciones. Luego o posteriormente sí se debe de agotar el recurso de casación, porque ahí se recuerdan ustedes que no conoció ningún juzgado, sino que lo hizo un órgano extrajudicial. Entonces, para judicializarlo y cumplir con que en materia judicial no habrán más de 2 instancias, entonces se conoce el recurso de revisión por parte de las salas de la Corte de Apelaciones y la casación por parte de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuántas instancias hubieron? 2. Y digo esto porque en realidad la parte extrajudicial, ¿verdad? Del arbitraje, pues hay algunas dudas si se considera o no una primera instancia. Lo que sucede es que por la naturaleza de los recursos, una revisión usualmente haría las veces de un recurso de revocatoria. Y recuerden ustedes que el recurso de revocatoria lo conoce el mismo órgano jurisdiccional que dictó la resolución. Por lo tanto, no forma instancia. Usted después de primera instancia y usted... Solo son dos instancias, Sharon. En nuestro país solo hay 2 instancias. Hay una discusión, decía yo, en cuanto a el arbitraje, porque el problema del arbitraje es que no lo conoce un órgano jurisdiccional. Un órgano competente sí, porque pues es un tribunal arbitral, ¿verdad? Como tal y todo, pero un órgano jurisdiccional no. Entonces, por eso les decía yo, en el arbitraje se tiene, para mi criterio, ¿verdad?
que tal vez no se agotó una instancia. Porque esta se va a agotar en las salas de la Corte de Apelaciones, porque lo resuelto por las salas de la Corte de Apelaciones, que es el recurso de revisión, entonces sí es susceptible de casación, que es ante la Corte Suprema de Justicia. Pero ahí agotaríamos dos instancias, ¿sí? La primera instancia judicial va a estar a cargo de las salas de la Corte de Apelaciones y la segunda instancia judicial a cargo de la Corte Suprema de Justicia. Por supuesto que posterior al recurso de casación, usted puede hacer uso de la acción constitucional de amparo, si eso no es limitativo para nada, es al contrario, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ahí tenemos para mi criterio el agotamiento de las dos instancias. Hay una discusión todavía ahí acerca de que en el caso del arbitraje se dan 3 instancias, ¿verdad? La ley del organismo judicial establece que en nuestro país y los procesos judiciales no pueden haber más de 2 instancias. Por eso es que les digo que esto pareciera que no hay un agotamiento de esta parte. Dado ello, entonces, sabemos que el recurso, la sentencia, el laudo arbitral, tiene que estar agotado para poder ser título ejecutivo en vía de apremio, inclusive hasta el recurso de casación, ¿verdad? Esa es la normativa. Tercero, créditos hipotecarios. Los créditos hipotecarios, ustedes ya estudiaron el derecho civil. No, según mi criterio, Luis Diego, según mi criterio, es mi criterio, lo que yo puedo entender y explicarles es, para mí, la primera instancia es una mezcla entre el tribunal de arbitraje y las salas de la Corte de Apelaciones. ¿Por qué? Porque si esto no fuera de esa forma y tuviéramos que recurrir ante la Corte Suprema de Justicia, estaríamos agotando 3 instancias. Y eso es prohibido por la propia ley del organismo judicial. Entonces, por eso decía yo, las salas de la Corte de Apelaciones, la primera instancia que resuelven el recurso de revisión, y luego la Corte Suprema de Justicia, ante la cual se puede interponer el recurso de casación, ¿verdad? Respondiendo, Catherine, fíjese, Catherine, que del material de esta clase voy a tratar de preparar una presentación, pero sería básicamente el trámite, Catherine, porque en cuanto a lo que estamos explicando hoy, pues son los títulos ejecutivos, digamos, que están contenidos en el 294, y yo para que ustedes no vayan perdidos, porque a la hora de examinarlos y plantearles un caso que ustedes deban de resolver, si no les explico bien los títulos ejecutivos de qué se trata, puede generarles confusión. Y les digo esto, ¿por qué? Porque los títulos ejecutivos del Ejecutivo Común, si ustedes me acompañan al artículo 327, numeral 1, dice los testimonios de las escrituras públicas. Los testimonios de las escrituras públicas. Entonces, no, Caterina. A ver, Juan Pablo, cuénteme. Disculpe, licenciado, solo con una consulta, solo para ubicarme. Yo sé que tal vez no va al tema, pero el recurso de casación también se puede utilizar en el ámbito del derecho penal, porque ahorita sí estoy un poquito confundido. Disculpe que tal vez no es el tema y ni la materia, pero solo para ubicarme un poquito, perdón. No, fíjese, no, excelente. Fíjese que si vamos nosotros al recurso de casación, lo que pasa es que la impugnación de las resoluciones judiciales es de muchas formas, y hay algunos doctrinarios inclusive que establecen, ¿verdad?, que el recurso de casación es el único recurso realmente, y no el recurso de apelación, porque apelar es solo
pues subirlo a conocimiento de alzada y no se discute el fondo del asunto. Acompáñenme, por favor, al artículo 620 de su Código Procesal Civil y Mercantil, si fueran tan amables. 620. Si lo tiene a la mano, Juan Pablo, me hiciera favor de leerlo. Yo aquí lo tengo, Lick, artículo 620 del Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Gracias, Luis Diego. Artículo 620, procedencia. El recurso de casación solo procede contra las sentencias o autos definitivos de segunda instancia, no consentidos expresamente por las partes, que terminen los juicios ordinarios de mayor cuantía. La casación procede por motivos de fondo y de forma. Ok, lo que pasa es que el recurso de casación tal cual se ve limitado. Tal cual se ve limitado. Y si ustedes observan bien, dice, procede contra las sentencias o autos definitivos de segunda instancia, no consentidos expresamente por las partes, que terminen los juicios ordinarios de mayor cuantía. Es decir, aquí el legislador me está diciendo, si es un juicio ordinario de menor cuantía, ¿se recuerdan ustedes que en un principio tratamos de establecer lo relativo a las cuantías y que hay algunos municipios y departamentos del país en donde las cuantías varían, es decir, la cantidad de la reclamación varía, ¿verdad? Y hay algunos municipios como Coatepeque, en Quetzaltenango, en algunos lugares de San Marcos, de Retauleu, tienen, digamos, la misma cuantía que la ciudad capital, ¿verdad? Porque aquí solo, digamos, la menor cuantía es hasta 50,000 quetzales, ¿sí? La menor cuantía es hasta 50,000. La mayor cuantía de 50,000 quetzales con un centavo en adelante. Entonces, a esta clase de juicios es que es aplicable el recurso de casación. Ahora, ojo con la pregunta aquí, casi que de bonita pregunta de examen, solo que me la voy a eliminar yo mismo para que ustedes no sientan tan feo ese examen. Por cierto que hablando de exámenes, para aprovechar el tiempo, todos el día viernes 29 de septiembre, día viernes 29 de septiembre, espero por favor en este espacio de clases únicamente a quienes tienen pendiente examen extraordinario. Está Juan Pablo, Nico, está William y Daniela, creo yo. Me recuerdo que son 4. Si hay alguien más, pues el viernes lo espero. Sí, Juan Pablo. No, preséntale por el examen. No, entonces, el viernes únicamente, no va a haber sesión de clases, voy a hacer examen extraordinario, solo con las personas que tienen pendientes su examen extraordinario, los espero el día viernes a la hora acostumbrada. El examen, ya saben, se los dije desde el inicio, es un examen oral, ahí van a estar ustedes los 4 o 5 que mencioné, 4 creo. Y aquí va a ser bonito el examen, ahí se vale que lleven de todo, ¿va? La mamá, el papá, la novia, el novio. Si usted quiere también invite a la suegra, no sé para qué lo va a hacer, pues, pero invítelo. Tal vez ella va a disfrutar lo que le pasa a usted, ¿verdad? Pero bueno, entonces se vale de todo, ¿verdad? Pero el examen lo contesta usted, eso es lo importante. Se puede llevar a todo el mundo que le eche porras, pero no que le dé respuestas. ¿Verdad? Bueno, entonces el día viernes, por favor, únicamente a las personas que tienen examen extraordinario. Nadie más, ¿verdad? Bueno, nadie más. Entonces, decíamos, esta es pregunta así capciosa, ¿verdad? Si ustedes leen el numeral 2 del artículo 294, con el primer párrafo del artículo 620,
numeral 2 del 294, con el primer párrafo del artículo 620. ¿Procede o no procede el recurso de casación en lo que ahí está regulado? A ver quién me lo contesta razonado, le tengo una su sorpresa. Al que me lo conteste razonado, me diga, Lick, yo creo que tal y tal cosa por esto y esto y esto y esto y lo otro. Allá usted, si no va a ver la ley de arbitraje, de una vez se lo advierto. Alguien que me lo pueda contestar de una vez. ¡Yujú! ¿Puede repetir la pregunta, Lick? Disculpe. ¿Procede o no procede lo regulado en el artículo 294, numeral 2, a la luz de lo establecido en el primer párrafo del artículo 620? Eso es lo que quiero saber, pero que me lo conteste así razonado, ¿ah? Sí, ya sea Nelly o Luis Diego, que fueron los que mostraron interés. Así razonado. Antes de contestar, vayan a ver la ley de arbitraje. Lick, podría ser porque no son procesos que estén, digamos, fenecidos. No. Mire bien el numeral 2 del artículo 294. Léalo despacio, Barrachina, así despacito, y después vayas al 620, primer párrafo, y lee el primer párrafo, y de repente hay que ir a leer también la ley de arbitraje, y entonces Podría dice, ser que estén pendientes de algún tipo de arbitraje, de finalizarlo por medio del arbitraje. no, lea bien lo que dice. Sí. Laudo arbitral no pendiente de recurso de casación. Ahora, lee el artículo 620, primer párrafo, y en algún lugar de la ley de arbitraje, porque si nada, les doy la respuesta. Y me dicen si procede o no procede, y me razonan por qué, técnicamente. Ustedes ya pueden, si ya son abogados y abogadas. También te va a salir un poquito de agua. Entonces, Lick, es que yo no le entiendo su pregunta realmente. Si procede o no procede en un laudo arbitral, ¿qué cosa? Es lo que no el recurso de casación. permito. Lick, será porque en estos ahora se ven por el recurso de revisión. Ya no se tramitan. Pero ¿por qué? ¿Pero por qué? Lo que quiero es que me Ya no se tramitan en la vía de apremio y hay que hacerlo por lo regulado en la ley de arbitraje. Sí, pero no, más o menos, pero así ordéneme mejor su respuesta y contéstemela técnicamente, ya tengo la idea. Es porque tal vez en el laudo arbitral no cabe la casación, porque tiene que hacerse por medio de la revisión, ya que solo permite dos tipos de ahí se me olvidó ahorita, de recursos. Sí, exacto. Entonces, como no pueden haber tres, entonces se hace por el recurso de revisión, que sería el anterior a la casación, y se finalizaría con lo regulado en el artículo, no recuerdo cuál es, de la ley de arbitraje, porque sería la segunda instancia. Mire, pues para todos, Barrachina ya les dio la mitad de la respuesta. Yo no sé si Nelly, usted ya agarró la onda. Eso estoy leyendo ahorita, Lick, estoy buscando en el... Pero ya más o menos, o sea, Barrachina dio la mitad de la respuesta. Le falta la mitad. Como dirían en mi pueblo, no le falta la mitad, ¿verdad? Le falta la mitad. Lick, pero no es por lo que dice el artículo 43 de la ley de arbitraje. No. Artículo 48, Lick. Tampoco. Ahí ya se empezaron a perder. Iban bien. Lick, tal vez ordenando la idea sería, porque solo pueden haber dos recursos, ¿verdad? El último sería con la Corte Suprema de Justicia, pero lo que se refiere al laudo arbitral
no entra digamos, el segundo recurso, que sería el de casación, porque te tiene que hacer por medio del arbitraje. Contra el laudo arbitral solo se puede hacer por el recurso de revisión. No, ya no se tramita en la vía de apremio. Ahora, no, iba bien, pero ya se perdió. A ver, es que quiero ordenarla, pero al principio estaba mejor con lo que tenía. Karen Fabiola, ¿qué manda? Ajá. Ya lleva la mitad también, Karen, ¿no? Va bien y lleva la mitad. A ver, Claudia. Licenciado, dice que en el artículo 620 que la procedencia del recurso de casación únicamente se da por la parte de los autos y las sentencias. Pero en la parte de la ley de arbitraje, según yo leo en el artículo 46, dice que el laudo arbitral será dictado o reconocido, sea vinculante tras la presentación de una petición por escrito al tribunal competente. Un poquito, lleva un poquito, 25%, mi estimada Claudia. No, 25%. Pero va bien, o sea, la idea va bien, solo hay dos detallitos que tienen que ver. A ver, Guillermo José. Buenas noches. En el artículo 623 habla sobre la casación de los laudos arbitrales, que procede el recurso de casación contra los laudos definitivos dictados en los arbitrajes de derecho, en los mismos casos en que procede para la jurisdicción ordinaria. No sé qué implica en este caso. Ajá. Muy bien, pero ¿por qué más? Pero también dice Ali que todos estos versan sobre los puntos no sometidos a la decisión del tribunal arbitral. Revisado por la sala de la Corte de Apelaciones, cuándo y da las especificaciones de por qué. Pero de ahí dice que también la sala de la Corte de Apelaciones, si comprueba eso, entonces sí, pero entonces solamente por un recurso de revisión, no de casación. Es lo que yo comprendo. Va a la mitad, Nelly. Va bien, pero a la mitad. Lo que es seguro es que no procede la casación, tiene que ser revisión. ¿Pero por qué? Porque este tipo de los laudos arbitrales no procede porque tendría que estar pendiente aún de un recurso. Perdón. Si no, vamos a romper el orden. Primero Juan Pablo, después Erika y después Nelly, por favor. Yo por lo que entiendo es por la sentencia que dio el juez y no tiene sus fundamentos. No.
No, recuérdese que el laudo no lo dicta un juez, pero sí tiene el valor de una sentencia. Erika, por favor. Clic porque aquí, bueno, eso fue lo que estoy leyendo ahorita, que el laudo arbitral solo podrá ser revisado por la sala de la Corte de Apelaciones. Ah, pero por ahí, no me acuerdo quién fue que el que nos dijo que leyéramos el artículo 623 del Código Procesal Civil y Mercantil. Liz, yo me recuerdo que en una explicación, bueno, usted dijo de que el árbitro que se elegía lo elegían las partes, entonces yo, bueno, no sé con qué fundamento hacerlo, pero pienso que por eso que no podría ser de casación porque no tiene como directamente que ver con la Corte de Constitucionalidad, sino más que todo es que, como le dijera, es un como proceso, pero que se hace porque las partes lo piden y las partes de cierta manera ponen a la persona, no es un juez como tal, sino es un árbitro. Entonces creo que más va por ahí y por eso es que solo se puede llegar a una revisión y no a una. Okay. Eso es lo que yo... Más o menos, Nelly, más o menos. O sea, esa es una razón doctrinaria, ¿verdad? Perdón, solo unas preguntas. Erika, ¿cuál es su apellido? Girón. Girón, gracias. Nelly, ¿cuál es su apellido? Romero. Ok. Barrachina. Silic Barrachina. Muy bien. ¿Alguien más que me dé una postura? Sí, porque tal vez no es una resolución de trámite o de fondo también. No. Karen Fabiola, ¿cuál es su apellido? Gracias. Claudia Elizabeth, ¿cuál es su apellido? Chicaj López, Lic. Gracias. Gracias. Bien. Vea pues. El recurso de casación al que hace alusión el numeral 2 del artículo 294, para analizarlo bien a la luz de lo establecido en el primer párrafo del artículo 620, como lo dijo Guillermo, creo que fue, ya no lo miro aquí en la pantalla, Guillermo algo, debiese de hacerse primero el análisis de las razones que establece el artículo 623. El artículo 623 del Código Procesal Civil y Mercantil me indica a mí cuáles son las razones por las que va a proceder un recurso de casación cuando hay un arbitraje. El artículo 621, es decir, ustedes tienen que aprender, mis amigas y amigos, a que la ley no se lee solita, no solo es un artículo. Debe de leer usted siempre el texto y el contexto, es decir, ¿qué más hay alrededor de esta ley? El artículo 621 de ese mismo Código Procesal Civil y Mercantil nos explica cuándo hay casación, ¿sí? Y el artículo 622 de nuevo nos da otra explicación. Es decir, la casación puede ser de fondo o de forma, de manera general. Y de manera específica, el artículo 623 nos va a decir en el caso de los laudos arbitrales. Aquí hay 5 razones por las que puede invocarse o interponerse un recurso de casación. Sí, Josué. Disculpe, licenciado, fíjese que aquí en mi casa hubo un pequeño apagón y ya no pude escuchar la respuesta acerca de lo que usted preguntaba acerca del inciso 2 del artículo 294. Eso es lo que estoy explicando, Josué. Si usted fuera tan amable de volverlo a explicar, que me acabo de conectar, disculpe. Vaya.
Miren, pues, el recurso de casación en materia de arbitraje había que analizar lo que establece el artículo 621 y 622, que es lo general. Y el artículo 623 me establece a mí 5 razones por las que pudiese proceder un recurso de casación. Ahora, ¿qué es lo que sucede y por qué en algunos casos algunos jueces interpretan que ya no procede en materia de arbitraje el recurso de casación? Si ustedes me acompañan a la primera página del decreto que contiene la ley de arbitraje, ¿alguien que me pueda decir qué número de decreto es? ¿Alguien que me pueda decir qué número de decreto es la ley de arbitraje? 795. Gracias, Nelly. Gracias, Andrea. 67-95. Ahora, hágame favor, Nelly, búsquese el último artículo de su ley. Hasta atrás. Sí. El último. El último artículo. ¿Ya lo encontró? Si no estoy mal, sí, es el artículo, bueno, pero ese es el de la vigencia, el 56. Ahora le voy a pedir algo. Ah, ya, que lo lea. No, ese no. Entonces, Dice, no sé si su ley dice, dado en el palacio del organismo legislativo. sí, ¿Sí lo dice, dado en el Palacio del Organismo Legislativo en la ciudad de Guatemala a los 3 días del mes de octubre de 1995. Ok, muchas gracias. Ahora le voy a pedir favor que vayamos a la última página de su Código Procesal Civil y Mercantil. Ok. Y ahora sí le voy a pedir que me lea donde dice vigencia. El primer párrafo. Vigencia, perdón, el artículo romano 3. ¿Ya lo encontró? No existía la ley de arbitraje aún, Lick, entonces. Ajá. Pero no se lee así, Barrachina, No, tranquilo. yo sé, pero solo estoy analizando porque no estoy. Léalo, pues, Nelly. Ahorita lo estoy buscando, Lick. La última página del Procesal Civil y Mercantil. Ok, es que no lo encuentro. Si estaba en el artículo 623, solo le da vuelta a 2 páginas y ahí está. Si el Procesal Civil y Mercantil tiene más o menos 635 artículos originalmente. Dado en el Palacio, Lick, No. el presente código entrará en vigor. Por ahí. Por ahí, sí. Dice, pues, ajá, por favor. Dado en el Palacio Nacional de la Ciudad de Guatemala. Arribita. Ok. El presente código entrará el día 1 de julio de 1974. El 1 de julio de 1964, ¿ah? ¿Y la ley de arbitraje cuándo entró en vigor? En el 95. Entonces la ley de arbitraje es posterior y es una ley de naturaleza especial. La otra es una ley de naturaleza general. Por eso algunos doctrinarios coinciden que no debe de aplicarse el recurso de casación, salvo en los casos que está establecido el artículo 623. Porque ahí lo que hay es una serie de incumplimientos, ¿verdad?, al propio proceso de arbitraje, principalmente porque todos los procesos en todas las naturalezas tienen plazos, ¿verdad? Y recuérdense que este proceso, como decía, creo yo, Nelly, tiene la característica de que dentro de la conformación del tribunal, que es por 3 personas, está un árbitro, digámoslo así, un árbitro por la parte demandada, un árbitro por la parte actora y un tercero que se elige, ¿verdad?, por los 2 anteriores. Entonces, digamos, hay un tercero en discordia, que ese no va a decir
digamos, si uno de los dos dice, pongámosle fecha, hoy es 26 de septiembre, pero hagámoslo como que resolvimos el 8 de agosto. No creo. ¿Ya? Entonces, por esa disparidad sí se puede tener la efectividad de los incumplimientos procesales. Perdón para quienes trabajan en tribunales, ¿verdad? Pero ustedes saben que los jueces cumplen con la ley del organismo judicial en cuanto a dictar las sentencias dentro de los 15 días posteriores a la última actuación realizada conforme al proceso de que se trate. Pero esos últimos 15 días de esa actuación realmente fueron hace 2 años, ¿no? Y dictan la sentencia hoy con fecha de hace 2 años. ¿Por qué? Porque toda notificación empieza a correr el plazo para lo que corresponda al día siguiente de que es realizada, no conforme la fecha que tiene la sentencia. Para accionar legalmente en un medio de defensa, no tomamos la fecha de la sentencia, sino que la fecha de la notificación. Que la sentencia sea de fecha 5 de agosto del año 2021, sí, pero a mí me la notificaron hoy. Entonces mi plazo para lo que yo pueda hacer comienza a correr el día de hoy. A eso, digamos, se refiere esta ley de arbitraje. Es muy puntual, ¿verdad? A pesar de que es una ley extrajudicial y muy puntual. Léase los motivos que están en el artículo 623. Ahora, existe una pequeña incongruencia ahí que es cuestión de lectura, ¿verdad? Ustedes entre el artículo 623 y que establece, si ustedes lo leen bien conmigo, dice 623. Procede el recurso de casación contra los laudos definitivos dictados en los arbitrajes de derecho, en los mismos casos en los que procede para la jurisdicción ordinaria. Contra los laudos dictados en los arbitrajes de equidad, únicamente proceden los siguientes casos. ¿Qué quiere decir? Este artículo tiene 2 supuestos. ¿Cuál es un arbitraje conforme al primer párrafo de este artículo? Tiene que ser un arbitraje de mayor cuantía, porque dice, en los mismos casos en que procede para la jurisdicción ordinaria, siempre y cuando sea un arbitraje de derecho. Quiere decir que arbitrajes hay de derecho y de equidad. ¿Ya vio cómo llegamos a descubrirlo? Porque no habíamos leído la ley de arbitraje. Este tema es interesante y apasionante, ¿verdad? Pero, digamos, las respuestas que ustedes dieron, y por eso les dije a quienes participaron que se aproximaron a las cosas, ¿verdad? Para análisis, y eso es oportuno. Miren, si uno no lo analiza, sí, es bastante complejo, pero es muy bonito. Porque ustedes van a ser abogados y abogadas. De nada serviría que yo solo les lea los artículos y en cómo está esa parte si ustedes no aprenden. Y uno solo va a aprender cuando discute las cosas, ¿verdad? Lo digo porque, pues creo que aquí vamos a dejar el tema del día de hoy porque me falta explicar algunos otros títulos, pero quisiera hacerlo ya. Como bien decía, ¿quién fue quien me dijo? Catherine, no fue Catherine, vamos a ver aquí en el chat, fue... sí, bien, Catherine María. Si voy a compartir material, para que me entiendan mejor, lo vamos a hacer con el material. Pero quería decirles algo. Aquí todo es permitido y aquí el que participa, yo sé que ustedes son estudiantes y yo sé que esto es complejo, pero si ustedes no se atreven a dar los primeros pasos en esta bendita carrera, aunque sean equivocados, nunca van a aprender. El que no se atreve, aunque sea a equivocarse, mis hijos, no logra nada. Para quienes participaron hoy, Erika Girón, Nelly Romero, Barrachina, Bravo. No es que está Bravo, sino que sí es su apellido. Juan Pablo Gómez, Karen Fabiola Sánchez y Claudia Elizabeth Chicaj, les agradezco su participación, ¿verdad? Para su segundo examen parcial, que tiene un valor de 40 puntos, solo por equivocarse hoy. Mire qué importante es equivocarse, ¿verdad?
Solo por equivocarse hoy, si usted lo quiere ver de esa manera. Yo no lo veo de esa manera. Yo lo veo que se atreven y que aprenden. Solo por esa participación de hoy, su examen parcial, segundo, vale 30 puntos. Es decir, ya tienen 10 entre la bolsa. Así es la cosa. Gracias, Lick. ¿Para qué no participa? Yo le dije, di conteste. Sorpresa. Ustedes no quisieron, ya no es idiota, ¿va? Así es que su examen ya tienen 10 puntos ganados. Guillermo José fue el que participó. Aquí ya. Ahí sí aparece, va Guillermo. ¿Cuál es su apellido? López Pérez. Es que lo que pasa es que aquí también se me fue la luz y me sacó de la reunión. Guillermo José, ¿su apellido? Es que aquí también se fue la luz porque está lloviendo fuerte y me sacó de la reunión. Su apellido López nada Pérez. más quiero. Por eso López Pérez. López, gracias. Bien, para la próxima, póngase pilas pues, todavía hay cosas que discutir, varias, y todavía pueden ganar puntos. Yo les dije, yo no regalo nada, de veras, es un daño hacerles un daño, pero sí quiero motivarlos a que participen. De repente, y el examen segundo parcial lo podemos hacer así oral, que usted vaya analizando cosas, y de repente podemos llegar hasta los 40 puntos. Nos examinamos sin examinarnos aparentemente, pero la idea es que ustedes vayan aprendiendo. De vale decirme a mí hacerles 100 preguntas de esto. ¿Cuáles son los títulos ejecutivos? Dígamelos de memoria y los ejecutivos en la vía de apremio. Esa es su obligación aprendérselos para el examen privado. Su obligación, y como abogado saberlos distinguir. Pero aquí en este espacio, chiquillos y chiquillas, me interesa más que aprendan. ¿Sí? Me interesa más que aprendan. Bien. Nos quedamos por aquí en la sesión del día de hoy. El día viernes, por favor, únicamente las personas que están pendientes de su examen parcial de extraordinario, que son Juan Pablo, Nimrod, William, Daniela, y si se me escapa alguien más, por favor le avisan. Sí, Juan Pablo. Solo diciendo que estoy presente. Entonces, el día viernes, misma hora, solo con las personas que tienen examen de extraordinario, por favor. ¿Verdad? Para los demás, estudiemos los dos juicios, estudiemos las ejecuciones, todas las ejecuciones. Y el día martes de la siguiente semana que tengamos sesión ordinaria de trabajo, primero Dios prepara una bonita presentación con todas las ejecuciones y las discutimos. Pero discutimos que usted me venga con fundamentos legales de las cosas, ya leí y toda la cosa, y entonces ya las podemos discutir. De repente hay otros 10 puntos en juego con su participación. De repente, y los que tienen 10 ahorita participan bien y ya tendrían 20. De repente usted no tiene nada hoy, ya tendría 10. ¿Ya vio? Así es la cosa. Participe y ganará. Siga calladito y serán 40 len así sudados, ¿verdad? No se preocupe, ¿verdad? Así es que les deseo una buena noche. Les quiero rogar, por favor, de veras, como un favor personal, Si hoy en la noche usted se acuerda de doblar sus rodillas y cerrar sus ojitos para darle gracias a nuestro Creador por su voluntad y por este día que finaliza, le quiero pedir favor que pida también misericordia por nuestros hermanos guatemaltecos que en este momento están pasando por esas dificultades. Las personas del puente del puente del Naranjo, que viven bajo ese puente, las que viven por la calzada de La Paz, que me avisó Santiago. Pensemos en qué pasaría si fuéramos nosotros. Perdone que se lo ponga tan cruel, pero no es necesario tal vez que demos ese extremo para poder pedir misericordia. Somos un solo pueblo, una sola nación. Todos somos guatemaltecos, porque usted cuando viaja fuera de nuestro país, no le dicen que es de otro mundo. Chapín. ¿Y dónde se le nota lo chapín guatemalteco? Cuando le sirven café con una champurrada o un panito dulce, o aunque sea un pastel, y usted busca la forma de quererlo remojar entre el café. Ahí se le nota. Eso no se le va a quitar. O cuando le sirven alguna bebida caliente, sea cual sea, y más si es algo espeso como atol,
lo va a querer mover y lo va a querer soplar. Eso no sirve de nada, pero según usted y yo, lo enfría un poquito para podernoslo tomar. Eso nos hace ser un solo pueblo, porque toditos hacemos lo mismo. O también cuando usted viene de regreso y lo que más extrañó fueron los frijoles cocidos con arrocito, crema y queso y chile, o el bendito pollo campero, ¿ah? Si usted no tiene ninguna de esas cosas, no tenga pena, no echa pin. Pero si tiene más de alguna o todas, entonces siéntase orgulloso, pero también siéntase hermano de los que hoy sufren. Y si no podemos aportar económica o materialmente, sí podemos aportar rogándole a nuestro Señor que tenga misericordia. Que pasen una buena noche.